Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación del pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte del Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. En este tiempo tan maravilloso que el Señor nos permite tener cada semana, nos reunimos para escuchar su voz. Nos reunimos como iglesia recordando lo que Él hizo hace 2000 años siempre y alabando al Señor en nuestros corazones. Bueno, quiero compartir un mensaje, lo he titulado El Mensajero de Dios. Quiero que le diga al que está al lado, el Mensajero de Dios. Vamos a abrir la palabra, Isaías capítulo 6, verso 8 al 10. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Oremos con este mensaje. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios poderoso, eres un Dios fiel. Te pedimos que esta palabra sea revelada a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús oramos en este tiempo. Amén y amén. Bueno, vemos a un profeta escuchando la voz de Dios. Y es así que los mensajeros de Dios tienen necesariamente que escuchar la voz de Dios y hacer caso a sus palabras. En la historia podemos ver a mucha gente que ha pedido que Dios la use, que Dios le use. Nosotros mismos en muchas ocasiones hemos hecho promesas a Dios. Le hemos dicho: Señor, heme aquí, envíame a mí. Estaba estudiando en el Evangelio cuando Jesús llamaba a los discípulos. También había gente que se acercaba y se ofrecía para seguir a Cristo. Nosotros también en alguna época de nuestra vida lo hemos hecho. Puede acompañarme a Lucas 57. Aquí encontramos algunos tipos de personas que quieren seguir a Jesús. En Lucas 9:57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este personaje que aparece aquí se está ofreciendo y se acerca a Jesús y le dice: yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Pero Jesús le responde algo muy importante, verso 58, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y es una gran realidad que seguir a Cristo no es seguirlo por comodidad, no es seguirlo porque va a haber riquezas, sino en cierta manera los que siguen a Cristo tienen que pagar el precio del servicio. Se llama la toalla del servicio. No vas a veces encontrar comodidad, sino vas a encontrar una vida dura. Jesucristo no tenía aquí, como dice, ni una casa, ni un lugar donde recostar su cabeza. Entonces yo pienso que esta persona se sorprendió al escuchar las palabras de Jesucristo. Jesús usó dos animalitos como ilustración. Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero yo no. Y si me vas a seguir, va a ser un tiempo de entrega y un tiempo donde tú te vas a encontrar contigo mismo, porque no va a ser fácil. Y puedes decir al que está al lado: no es fácil seguir a Cristo.
Vamos al verso 59, aparece otra persona. Y en este caso, Jesucristo le dice, en el verso 59, Jesucristo le llama a esta persona. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Ese sígueme de Jesucristo era para el ahora. En la antigüedad, si usted abandonaba a sus padres era un pecado. Y la tradición de ellos decía estar hasta el final con los padres. Y cuando Jesús llama a esta persona, en la mente de esta persona estaba estar con su padre hasta el fin. Pues es verdad, estaba bien, pero el sígueme de Jesús era para ese instante. Por eso dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme, predica la palabra, anuncia el reino de Dios. Entonces vemos que a veces cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pide seguirle, ponemos excusas. Vamos al siguiente ejemplo que da Jesús aquí, al verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Aquí esta persona estaba interesada en despedirse, pero el maestro de Galilea estaba pasando por ahí y era necesario que ese sí al Señor sea en ese momento, sin excusa. Ese sí era sin poner pretexto. Y si hubieran cumplido estas tres tipos de personas, ese llamado de Jesús, ellos hubieran sido unos discípulos tremendamente usados en el reino de Dios. Entonces vemos que hay gente que nos emocionamos y a veces le decimos al Señor, nos ofrecemos, decimos, Señor, sí, yo te voy a seguir. En otros casos hay llamados directos de parte de Cristo a nuestra vida, pero nosotros le ponemos excusas. Y generalmente siempre vemos por lo que más amamos. Pero cuando Dios te llama, Dios te pide un sí sin condición. Dígale al que está al lado, Dios te pide un sí sin condición. Amén. Y sabe que ese sí tiene que ser con pasos de fe y dando pasos, moviéndose, actuando. Por eso este mensaje que le he pedido al Señor que nos muestre, porque muchas veces nosotros ponemos excusas, ponemos cosas más importantes antes que el llamado de Cristo, nuestro trabajo, nuestra familia. Déjame termino mis estudios y te voy a servir, o simplemente nos quedamos escuchando la voz de Dios y no hacemos nada. Muchos a veces se preguntan si Dios les ha llamado. Pues sí, Dios nos ha llamado a todos. Donde está la necesidad está el llamado de Dios. Dile al que está al lado, donde está la necesidad está el llamado de Dios. Amén. Pero con esta palabra, con este mensaje, quiero que seas orientado. Porque Dios espera de ti, espera que seas un mensajero del Evangelio, digno del llamamiento. Porque Dios quiere que ese encargo que se nos ha dado sea cumplido en tu vida y puedas realizar la gran comisión que es ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando todas las cosas que Él nos mandó. Cuando uno cumple eso, es que está cumpliendo el ministerio de la piedad, el ministerio de Jesucristo. Porque el ministerio de la piedad es que el Hijo de Dios se despojó de su gloria, vino y se encarnó, se hizo hombre y murió por nosotros. Y eso el Señor quiere, que nosotros entreguemos nuestra vida. He titulado este mensaje, El mensajero de Dios, y mi primer punto es
la necesidad de un mensajero. Diga conmigo, la necesidad de un mensajero. Vamos a retroceder, vamos a ir a Isaías, al primer texto que leímos, Isaías 6, verso 8. Vamos a leer lo que dice la palabra. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe qué nos dice estos versos? Que Dios necesita mensajeros de Él. Que Dios necesita instrumentos. Y lo primero que podemos ver aquí, que Dios se revela a Isaías y le está llamando. Y puedo decir que un mensajero es llamado por Cristo, es llamado por Dios. La voz de Cristo todavía sigue levantándose y diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Señor está esperando nuestra respuesta. Todos somos llamados, todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. El ministerio de reconciliación nos ha sido dado no solo a algunos, sino a todo el cuerpo de Cristo, a todos los que han creído. Nadie puede decir: no, para mí no ha sido el llamado, pues el Señor ha llamado a todos aquellos que han recibido su gracia. A veces dudamos: ¿será que me llamaste a mí? Pues sí. La gran comisión es una misión para todo aquel que ha creído. Dice que había un hombre que iba camino a su casa después de salir del trabajo y observó a un grupo de personas que estaban mendigando. Era una familia que estaban mendigando. Y él dice que ese momento no tenía nada que darles. Le golpearon la ventana de su coche y él lo que hizo después de decirles no, después fue orar y dijo: Dios, por favor, ten misericordia de ellos. La semana siguiente pasó y sucedió la misma escena. Esta familia de nuevo mendigando. Se fue donde este hombre y golpeó el vidrio en el semáforo. Y él una vez más no tenía nada. Y él hizo la siguiente oración. Dijo: Señor, por favor, envía a alguien que les ayude. Una vez más pasó la misma escena. Y cuando él pasó por ahí, sintió tanta misericordia que dijo: no está bien que yo solo ore diciendo que vaya alguien. Le dijo: Señor, envíame a mí. Yo quiero ser aquel que pueda ayudar y predicar a esta familia. Así que él no se quedó solo en la fe. La semana siguiente reunió a un grupo de gente de su barrio y recogieron víveres. Y la misión de ellos fue ir a esa familia y bendecirlos. Y cuando llegaron a ese lugar, llevaron víveres, ropa y les predicaron el Evangelio, el mensaje de salvación. Al principio, esta persona se excluía del llamado. Le dio un pesar, un sentir. Y dijo: ya después será, viendo la necesidad. Y este ejemplo ilustra lo que a veces nosotros somos o hacemos. Pero después oró y dijo: Señor, ¿por qué no usas a alguien más? Pero en verdad Cristo le estaba mostrando algo que otros no veían. Pues es así el llamado de Dios. Dios te va a mostrar cosas que otros no ven porque te quiere usar a ti. Y al final, él entendió que Dios le había llamado no a otros, sino a él, a moverse en ese campo, a predicar a esas personas, amar a esas personas. Y esto es tan importante cuando uno recibe el llamado de Cristo, porque a veces el obrero o el discípulo está desorientado y dice: pero ¿me llamaste a qué? Hace un momento dije:
Cuando veas necesidad, ahí está el llamado. Pues en verdad, Dios te va a mostrar en qué lugar debes servirle. Dios va a poner la gente a la cual tú tienes que predicarle. Y tienes que salir de la banca. Tienes que abrir tu boca y dar pasos de fe. También hacer obras en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, un mensajero llamado, eso es lo que quiere Jesús, que diga sí al llamado. También un mensajero separado. A través de los años he entendido esto, que ya no estamos en este mundo, dice la palabra, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no es de aquí, está en el reino de los cielos. El obrero es separado de las cosas del mundo. Dígale al que está al lado, el obrero es separado de las cosas del mundo. Cuando Cristo nos llama, comienza un proceso de santificación. Regeneración es cuando nacemos de nuevo, pero santificación es apartado de las cosas del mundo. Nuestra personalidad, nuestra vida entera, nuestro interior sufre un trato con Dios. Empezamos a ser cambiados, ya no podremos ser los mismos, por más que luchemos con Dios. Él va a cumplir su propósito en nosotros. Quiero que vea lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Bueno, esta ilustración es tremenda. Porque Pablo, el apóstol, le está diciendo a Timoteo, en verdad, en una iglesia, unos son usados por Dios de una manera tremenda, para usos honrosos, pero otros no se consagran como se debería. Otros viven en sus vilezas, en sus pecados, pero están dentro de la iglesia. El nivel de consagración dentro de la iglesia no es el mismo. Y el verso 21 me encanta, porque aquí está la salida para ser un instrumento consagrado, un instrumento separado de Dios. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, porque está hablando de algunas cosas pecaminosas, será instrumento para honra. Y no solo para honra, vea lo que dice, santificado, útil al Señor. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Y vea lo último antes de aplaudir. Y dispuesto para toda buena obra. Disposición. Cuando Dios hace algo en tu vida y tú decides cambiar, Dios empieza a usarte. En verdad. Y sucede lo que pasa aquí. Vas a ser un instrumento de honra. Vas a ser santificado y en verdad, por primera vez empiezas a ser útil en el reino de Dios, útil para el Señor. Alguien a quien Dios puede confiar un ministerio, alguien que está dispuesto a pagar el precio del llamado. Amén. Llamado, separado. Y el último punto en esta primera parte es elegido. Porque no fue el hombre que nos llamó. Dile al que está al lado, no es el hombre que te está llamando, es Jesucristo. No somos autoenviados. Jesús en su perfecta voluntad nos escogió de entre millones de personas para ser sus embajadores, para ser sus representantes, para ser sus voceros. Por eso la palabra dice al profeta, en el caso de Jeremías, mira que yo he puesto mis palabras en tu boca. Y en verdad, el evangelio está en nuestra boca, está en nuestro corazón. Cuando usted predica el evangelio, está predicando la palabra de Jesús. Dale palmas fuerte. Vea
Vamos a 2 Corintios 5:18. Esta es la tarea que nos ha sido dada. Cuando yo busco a un joven, a un líder para que me ayude en el ministerio, generalmente vienen y dicen: pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Ahora estamos yéndonos de paseo la próxima semana, y aprovecho para hacer promoción, ¿no? Próximo sábado a las 8 de la mañana vamos a salir a la quinta de Huangarcucho, un lugar muy especial. Por el final de las vacaciones vamos a estar ahí yendo con todos. Lo primero que queremos es una ministración del Espíritu Santo a nuestros corazones, ser jóvenes llenos, encendidos del fuego de Dios, ¿no? Entonces, cuando yo llamé, pongo un ejemplo, a Alexandra, le dije: Alexandra, el Señor ha puesto un sentir, antes que se acaben las vacaciones, yo necesito hacer un paseo. Y el Señor ha puesto este lugar, se llama el Club Rotario, la Quinta de Huangarcucho. Por favor, dame viendo. Y Alexandra, que es una líder de jóvenes, dijo: ya, pastor. Ella tenía una misión, ella tenía un propósito, y me sorprendió. En 2 días o menos me llamó y me dijo: ya está listo todo, solo hay que reservar, ya tenemos todo. Me dio todo un esquema y digo: wow, lo haces bien, y la milla extra también. Pues saben que a veces nosotros o fracasamos en nuestra misión porque no hemos escuchado muy bien las instrucciones que Cristo nos ha dado, porque a veces no meditamos en la Escritura. Aquel obrero que medita en la Escritura sabe lo que le ha llamado a ser su Señor. Y aquí está escrito en estos versos: ¿a qué nos llamó Dios? Mire lo que dice la palabra. Estas son las instrucciones para el obrero. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y aquí está, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Está hablando de que Dios reconcilia al mundo consigo mismo. Pero aparte de reconciliarnos, nos entregó un ministerio muy poderoso e importante que todo cristiano tiene, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué hace este ministerio? Leamos en el verso 19. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y aquí está lo que hace este ministerio. Y nos encargó, diga conmigo, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es tremendo. Por eso Dios quiere usarnos. Por eso dice: ¿quién está dispuesto? ¿Quién ha escuchado el mensaje? ¿Quién ha escuchado el llamado? Porque los ángeles no pueden predicarnos, sino aquellos a quien ha sido entregado este ministerio es a los que han creído primero, a los que han sido reconciliados. Y aquí hay una revelación tremenda. ¿Por qué Dios no dio a los ángeles el ministerio de la reconciliación? ¿Por qué nos dio a nosotros? ¿Saben qué? Los ángeles que no pecaron, ellos nunca supieron lo que es estar lejos de Dios. Los que pecaron sí, pero los que no pecaron no saben lo que es estar lejos de Dios. Pues en cambio nosotros sí sabemos, hemos experimentado lo que es estar en el mundo, lo que es estar en el pecado, lo que es estar en la miseria. Y cuando nosotros experimentando, siendo viles pecadores, Pablo dice: yo soy el primero, el más pecador de todos. De ahí, cuando Dios te llama, te salva, te perdona los pecados, puedes dar testimonio del amor de Cristo. Amén. Quiero concluir. La necesidad de un mensajero, la disposición de un mensajero y el encargo del mensajero. ¿Será que Dios te está llamando en este tiempo? ¿Será que estás dispuesto a decirle: heme aquí a Dios? Dios quiere algo diferente contigo. Si tú permaneces fiel al plan, Dios te va a usar. Cierra tus ojos. Amén. Cierre sus ojos donde está. ¿Cómo aplicaríamos este mensaje? ¿Qué más? ¿Qué más podemos escuchar que la voz del mismo Dios diciéndonos:
¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa es la voz de Dios. Y esa voz se ha repetido una y otra vez en toda la historia de la humanidad. Puedes decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Dile: Señor, en este día reconozco que tú tienes necesidad de mensajeros. Y ahora, Señor, dile: yo dispongo mi vida para ser uno de ellos. Y recibo el encargo para predicar tu palabra. Recibo el ministerio de la reconciliación. Aquel ministerio que acerca a los hombres a ti. Aquel ministerio que reconcilia a los pecadores contigo. Escucha lo que dice la palabra. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, y aquí aparecen aquellos que han dicho sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. La Biblia dice que unos no creyeron, pero otros sí creyeron. Por eso, ¿cómo creerán si no escuchan? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso el Señor nos está llamando para ser enviados, porque este ministerio fue dado para los creyentes. ¿Fuiste salvo? ¿Fuiste perdonado? Pues el ministerio está ahí. Tienes que predicar, tienes que alzar la voz y tienes que llevarla hasta los confines de la tierra. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes el pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.